Reinterpretar, un espacio para ampliar puntos de vista. Hola, sorprendido seguramente de que Juanita Ramos no esté ocupando este lugar que estoy ocupando yo, que por cierto es un privilegio y muchas gracias por la invitación. El honor es mío. Pero este es un programa especial porque vamos a conocer un poco más de reinterpretar como tal del programa y obviamente de Juanita, quien ha estado detrás de esta idea, que ha convocado a varios invitados interesantes, pero hoy le toca justamente a ella ocupar ese lugar de la invitada especial. Qué ¿Qué tal miedo, estar qué ahí? miedo. No, estoy muerta del susto. No es chévere estar acá. De antemano pido perdón a todos los invitados porque es intimidante, es intimidante. Me gusta más estar ¿ves? Ya me trabé. Estar detrás del otro lado. Estar del otro lado, no detrás de nada. Estar detrás. Ya, bueno, nada. Ya, estar del otro lado me gusta más. Sí, también es importante conocer tu propia historia y justamente qué es lo que ha inspirado a hacer este programa que tiene, yo creo, una particularidad como todo buen programa desde el nombre, ¿no? O sea, Ujú. reinterpretar es un nombre como muy específico, es un verbo muy, muy poco usado, creería yo, ¿no? Sí, lo es, lo es. Y básicamente quiero agregar que precisamente por eso es como que acepté la invitación o la idea de sentarme aquí, porque creo que también es importante como contar un poco la historia de cómo empieza el proyecto. Empezando por el nombre, que fue como, bueno, obviamente tú lo sabes, pero de pronto mucha gente no lo sabe. Yo soy una persona un poco supersticiosa, que creo en muchas cosas, yo creo en manifestar, creo en visualizar las cosas que uno quiere. Y precisamente como que cuando estaba pensando en el proyecto, como que literal, como que fue, que dije, como quiero que como que se me revele un nombre que haga sentido a todo lo que yo quiero y dije, reinterpretar. Y dije, oh, este es el nombre. Y por eso nació reinterpretar. ¿Y cómo Es fue la esa primera. revelación? No iba caminando normal. A mí me encanta caminar. Iba así caminando como hacia mi casa, no recuerdo muy bien. Pero venía como de un proceso donde había notado, y tengo todavía esas anotaciones, donde había dicho como, ok, quiero hacer un programa de entrevistas, quiero entrevistar ciertas personas, había hecho incluso una lista, pero no le tenía como un nombre, o sea, como que yo decía como quiero algo como de identidad, como que refleje también mi identidad y la identidad de la gente a la que quiero entrevistar. Y precisamente dije como me gustaría mucho que se me revelara el nombre en algún momento de bueno, de reinterpretar, porque quiero reinterpretar. Y yo, ah, y además reinterpretar no es una, o sea, lo tomé como una revelación, de pronto yo creo en eso. Lo tomé como una revelación porque no es algo que utilizamos normalmente en el lenguaje, ¿no? Claro. Entonces Ujú. como que dije como, oh, no es algo como que lo utilizo todos los días, pero que es una palabra que tiene un sentido muy bonito, ¿no? Porque claro, estábamos en reinventar, en todo aquello, porque pues después de la pandemia todos queremos reinventar todo aquello. Obviamente la gente se confunde con el nombre, me dicen muchas veces reinventar, remezcla, pero no, es reinterpretar. Pero es justo, ajá, por eso, porque además sí hay como una diferencia entre reinterpretar y resignificar Ajá. también, ¿no? La reinterpretación me parece que implica entender un poco más el contexto, quizá. ¿Cómo entiendes tú la reinterpretación? O sea, ¿qué es reinterpretar Claro. para ti? Pues empecemos porque para mí interpretar obviamente es un concepto que nace de tu propia perspectiva. O sea, no es Ujú, como un fact, es algo que tú ves y lo interpretas de acuerdo a tu contexto, de acuerdo a tus ujú. creencias, de acuerdo a lo que tu punto de vista diga. Y creo que reinterpretar es precisamente eso, como que el eslogan, que seguramente lo cambia a futuro, es ampliar puntos de vista, pero es eso, es un poco como decir como, oh, yo entendía esto y ahora lo veo de otra manera. Ujú. O mira, a mí me dieron estos instrumentos con mucha gente que muchas de las entrevistadas son personas migrantes, recién llegada acá, y mira lo que yo hice con esto, ¿no? En el episodio más reciente que fue con Verónica, es como que ella cuenta cómo me dieron unos videos de Zumba y 10 años después tengo un proyecto gigante que le sirve a un montón de mujeres. Entonces es como las personas han reinterpretado situaciones que les han pasado en su vida y creo que la interpretación para mí es eso, como reinterpretar es un poco como hemos resignificado o hemos tomado ciertas cosas en la vida que parecían que no podían moverse y las hemos tomado desde otro punto de vista. ¿Y tú crees que esa reinterpretación
es necesariamente un proceso individual o colectivo? Te pregunto esto porque me parece, porque nos conocemos, que quizás sí tenga que ver también, no sé si con hacer terapia, no sé si Ok. con tener lecturas que precisamente te ayuden a canalizar un poco más esas interpretaciones sobre tu propia vida. ¿Cómo lo sientes tú? O sea, parte de esa reinterpretación pasa por leer sobre, no sé, psicología, espiritualidad, hablar con terapeutas. ¿Cómo lo ves tú? No, yo creo que pasa por la vida. O sea, Ujú, uno siempre va reinterpretando básicamente sus creencias, va cuestionando muchas cosas de las que creyó que, no sé, que eran y luego es como, ah, no, yo también puedo hacer esto o simplemente esto no es lo que yo hago. Obviamente, en mi caso personal, creo que fui consciente porque siempre lo había hecho de una manera inconsciente. Yo siempre he sido una persona muy curiosa. ujú. Y como que no me quedo con lo que me dicen, ¿no? Yo tengo que saberlo todo desde niña, ¿no? Desde niña era muy intensa con eso. Entonces como que quería saberlo todo y cuestionaba todo, entonces iba como al fondo de todo y habían temas que me obsesionaban, pero lo que voy es que, claro, yo no sabía un poco, no tenía conciencia de eso hasta obviamente después de procesos de terapia personales míos, de la pandemia, que yo lo viví muy sola y tuve como un tema como de depresión ahí, entonces como que cuando estuve como en esa soledad y pude como escucharme a mí misma, dije como, claro, o sea, lo que yo he hecho durante toda mi vida es resignificar muchas cosas que me han pasado, que he aprendido y he reinterpretado como muchos facts, por ejemplo. Entonces, no sé, yo soy muy, digamos, me encanta la academia, me encanta estudiar, los sitios, no sé, las universidades a las que he asistido me han ayudado mucho, pero también sí siento que durante toda mi vida lo que he hecho es como un poco reinterpretar el periodismo, diría yo. O sea, no como que soy la persona que reinterpreta el periodismo en el mundo, no, pero reinterpretar como yo veo el oficio, es una reinterpretación muy personal y precisamente como que este tipo de cosas, este tipo de proyectos me han acercado un poco más como a esa interpretación personal que yo tengo del periodismo, ¿Qué es cuál? que es que el periodismo sí debe estar de servicio pues como a las historias de las personas, ¿no? Que hay mucho que conocer, que obviamente, pues como tú lo sabes, nosotros hemos trabajado juntos también. Ujú. eh, eh, Creo que hay una promesa, un poco también como un poco, no sé si decirlo falsa, porque pues se cumple, pero sí, sí siento que muchas personas, y esto estoy hablando de los periodistas, creen que lo mejor que, o sea, en muchos aspectos, como que la promesa es llegar a lo grande, ir a lo grande, buscar, exponer lo grande, cuando a veces el encanto está en las historias de las personas que tienes al lado, en las historias de tus Mm, amigos, en las personas incluso de tu familia, porque a veces no nos detenemos en eso y hay historias, o sea, es muy rica como la cantidad de como no, no quiero repetir la palabra historias, pero las narrativas que te rodean, entonces siento que a mí eso siempre me ha traído y yo soy de Sopó, Colombia, un pueblito cerca de Bogotá. Eh, a mí desde eso, yo empecé en el periodismo así, porque yo era, cuando era pequeña, participé como en el canal comunitario, entonces yo ujú. creé un proyecto que se llamaba Charlemos, que es como el primo lejano de reinterpretar, el abuelito de reinterpretar. Yo, entonces era como así, un programa de entrevistas, en ese entonces obviamente era más joven y quería hacerlo sobre temas polémicos, etcétera. Lo censuraron, bueno, todo, hubo toda una historia, pero también hacía el noticiero y también hacía mucho periodismo comunitario. Y fue por eso que yo me interesé en el periodismo. Entonces, como que volver ahorita a reconectar con historias de la gente, como yo le digo, no sé, en mi pueblo, en mi pueblo, que es la gente que me rodea un poco, no, no solamente que me rodea, sino que voy conociendo, creo que para mí eso es un poco como estoy más alineada con mi interpretación de lo que es el periodismo o el periodismo que me gusta hacer a mí. Y ahora que te escucho, creo que también esa parte de la reinterpretación, no sé si es un paso previo hacia la reinvención. ¿Ese es un concepto que te interesa también? Es decir, Sí. ¿la reinterpretación es un estadio para algo más o es una constante de la vida? Yo creo que es una constante de la vida. O sea, yo no creo que uno sea consciente que hace las cosas con el objetivo de inventar o de crear. Es Mm, como cuando tú no eres consciente que estás viviendo un momento histórico en tu vida o estamos viviendo momentos que hacen historia. O sea, creo que nadie tiene como esa conciencia, pero sí siento que reinterpretar cosas segura, o sea, 100% como segura, que te sirven para, no sé, como para, a ver, ¿cómo lo digo? Como para
construir como la persona que quieres ser en un futuro, ¿no? Como que reinterpretar ciertos conceptos, de pronto no quiero decir construir, es como que te libera, ¿no? Y uno mismo se está inventando todos los días, ¿no? Y creo que esa liberación te sirve también para ser tú mismo. Y creo que precisamente esa es como la invención, ¿no? Porque uno ya sabe quién es, sometimes uno se pone como muchas barreras para evitar ser uno mismo. Ujú. Y creo que reinterpretar como que básicamente destruye como, oh, como que mucha gente, no sé, oye las historias y dice como, ay, a mí me causó mucha curiosidad esto, pero porque es ese momento, ese como aha moment, que es como, yo también soy eso, yo soy eso y lo puedo hacer, ¿no? Como que sí, yo lo veo así. ¿Y cómo te ves tú a ti misma en ese yo soy eso? Ahora, No, ¿cómo, no sé. cómo te definirías si es que hubiese tal Mm, yo, no- posibilidad? yo creo que todavía no estoy en un momento de mi vida de definirme. O sea, como que entiendo un poco como que me da un poco de miedo en parte, porque vuelvo y digo, yo soy una persona muy curiosa y hoy puedo estar Ajá. acá y mañana no lo puedo estar. Y hoy puede ser una cosa y digo, esto me define, pero en diciembre de 2024, no sé, creo que en este momento estoy atravesando una etapa muy tranquila y me siento cada vez más cómoda con lo que soy, con mis ideas, ¿no? Ya creo que hubo una época mía como que vivía peleada con muchos conceptos, ahora estoy como más enfocada en lo que puedo crear y no lo que puedo criticar, ¿no? Mm. Y es un poco como este proyecto, ¿no? Es como pues en vez de sentarme a criticar las cosas que no estaban bien en incluso medios en los que trabajé, pues haz algo, ¿no? Y es precisamente lo que estoy haciendo. Y ahora que dices diciembre de 2024 es como justo un mes de balances, de retrospectivas. ¿Qué has logrado reinterpretar este año de manera particular? Gracias por tu pregunta. Yo creo que este año, y lo hemos conversado un montón porque además recuerdo que lo hablamos a inicios de año, por alguna razón, o fue a través de una nota de voz o de algo que no recuerdo muy bien. Ajá. Pero creo que el tema de recibir este año para mí ha sido un año donde me ha mostrado que tenía muchas trabas para recibir ciertas cosas, o sea, como que siempre yo estaba del lado de dar, ¿no? Y dar y dar y dar, y esto pues me refiero a relaciones de pareja, a trabajos, a proyectos, a situaciones en las que siempre uno es como bueno dar, y con eso me sentía cómoda, pero como que faltaba algo. Y como que estaba en esa posición de, no, es que no llega, no llega, pero cuando llegan las cosas, yo digo como, claro, a veces uno por miedos, por el síndrome del impostor, por no convencerse de que uno es capaz, como que va a ese recibir, ¿no? Entonces como que este año fue como que me tranquilizó un poco y fue como, ok, voy a recibir y voy a disfrutar y creo que fue esta la gran enseñanza del 2024 como abrir, disponerme a recibir, como abrirme un poco mi corazón y mi mente a recibir, ¿no? Recibir cosas buenas como también cosas que no fueron tan chéveres, pero la mayoría y afortunadamente creo que estoy en un momento donde creo que recibí muchas cosas que me han ayudado a crecer durante este año. Bueno, pero eso obviamente no se llega, digamos, así, Ah, obvio no. suena fácil y suena como que te despertaste y ya Mm-mm. básicamente estás dispuesta a recibir, pero obviamente es un proceso paulatino, de sube y bajas, como todo, ¿no? No, total. Y también porque lo hemos conversado, justo yo creo que la migración precisamente es como ese gran catalizador de todas estas experiencias. No sé si tú lo ves así. O sea, si es Total. que todo esto empieza desde el momento en que decides migrar. Sí, yo siento que para mí migrar pues marca, of course, como a todo el mundo, un antes y un después en la vida. Pero mi proceso personal, digamos, en este caso es como que para a mí migrar me abrió muchísimo la mente, ¿no? Y fue como que me ayudó. Yo llegué acá por accidente, a Nueva York por accidente. Literal, yo estaba trabajando en Colombia en un medio muy importante. Allá era reportera de política. Tenía 24 años. Entonces era como que estaba en un medio súper importante, Mm, ¿no? Estaba cubriendo política, que cubrir política en Colombia, pues wow, o sea, claro. estaba en ese momento el proceso de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. Entonces era como un cubrimiento muy guau, entonces era como wow. Sin embargo, pues obviamente era muy joven, ¿no? Tenía apenas 24 años, en ese entonces obviamente me creía grande, pero tenía 24 años, ya había llegado a ese punto y experimenté, bueno, el grupo era una misoginia horrible, como que, bueno, en fin.
ya ni vale la pena nombrar, pero entonces como que recibía mucho maltrato laboral porque tenía un jefe horrible, misógino, etcétera. Y como que me frustré, dije como, uno sueña como a llegar a estos lugares y cuando llega mira cómo te tratan, ¿no? Entonces como que yo era muy, no tenía, digamos, como nada que apegarme en Colombia, más allá de mi familia, yo soy muy unida a mi familia, pero yo también tenía como el sueño de estudiar otro idioma, pero no tenía los Mm. recursos, me conseguí como un préstamo y cuando fui a averiguar como a la agencia de viajes, o sea, yo quería como, me voy a la India. Yo dije, me voy a la India a hacer yoga, a meditar. Eat, Pray, Y Love. Todo así. exacto, y conozco a un hombre y ya, y hago mis reportajes y tomo fotos. Y pues nada, cuando ya la persona que me estaba asesorando me dijo como, bueno, pero allá no, o sea, como que el cero trabajo, o sea, como que de qué vas a vivir, por ahí te alcanza como para nomás 3 meses, y yo como, y me dijo, pues si no tienes tantas bases de inglés, y yo, no, pues nada, yo no tenía nada de bases de inglés. Y yo como, bueno, entonces me dijo como, no, mira, me llegó esta escuela que es súper buena, que tiene hoy 30% de descuento y es en Nueva York. Y yo, o sea, yo jamás en mi vida tuve como Nueva York como una ciudad. ¿Sabes? Que hay gente Mm. que es como, yo siempre Sí, sí, quise sí, venir a sí, Nueva sí. York por las Ajá. películas, por todo. Claro. Yo jamás, o sea, yo era como, y yo entonces, yo obviamente en ese entonces era como, yo no quiero ir a Estados Unidos, yo no quiero ir a Estados Unidos, ¿no? 8 años Yeah. después ciudadana. Pero literal. Y entonces yo dije como, bueno, pues se ajusta, el proceso aparentemente era más fácil y yo estaba como, bueno, it is what it is, nos vamos. Y claro, o sea, son decisiones que se toman así, yo literal lo hice sin pensar. O sea, nunca maquiné la situación. Y nada, llegué a mi casa y dije como, bueno, me voy a Nueva York en abril. Y mis papás fue como, ¿qué? Y yo como, sí, ya me salió un préstamo, no sé qué. Y organicé todo, renuncié al trabajo, lo dejé todo atrás. Y me vine. Obviamente al llegar, pues la situación, bueno, no fue como que Nueva York me abrió las puertas inmediatamente y me abrazó, ¿no? No tan así, porque claro, o sea, yo vi muy ingenua, muy naif, yo no averigüé muchas cosas. En parte, ser naif funciona Sí. mucho, mucho, y eso fue, creo que mi mayor fortaleza, que yo era muy ingenua en muchas cosas todavía. Entonces me dejé llevar de muchas cosas. A tu pregunta, porque me fui por todas las ramas, de que ha influido tanto como este resultado, pues yo creo que ha sido un proceso muy lindo para mí y me siento muy orgullosa de contarlo porque creo que a veces muchas personas ven el resultado y no ven el proceso. Entonces yo Mm. creo que mucha gente, oh, lo ve a uno y no sé, yo ahorita tengo un trabajo que me encanta, o sea, Ujú. trabajo en una empresa que me parece que es de las pocas que todavía es coherente con un periodismo, no sé, de calidad Ujú. en Estados Unidos y en el mundo. Hago mi proyecto, o sea, estoy rodeada de una comunidad muy hermosa y es como, tengo el gran privilegio de movilizarme hacia mi país, que eso considero es un gran privilegio. Entonces siento que la gente se queda en esa como picture. Pero la gente que a mí me conoce desde hace mucho tiempo, como que cada vez que me ves, como, ¿no? O sea, obviamente recuerdan mis historias, o sea, como que a mí me pasan un montón de cosas, o sea, como que siento que la pasé muy mal en muchas situaciones y eso me sirvió muchísimo. Primero, creo que para entender que lo primero que entendí fue como, ok, mi carrera no me define porque siento que en Latinoamérica hay toda esta concepción de quién eres es por tu carrera. Ujú. Entonces yo empecé a hacer trabajos varios y dije, me encanta. Entonces era como que, wow, o sea, puedo experimentar y así mismo contribuía a lo que yo hacía porque escuchaba historias. Con mi amiga Kate creamos un proyecto que se llamaba El Borde. Entonces yo nunca estuve como alejada del periodismo, hacía un montón de cosas. Entonces como que a lo que yo voy es como que aprendí muchas cosas que era como yo puedo hacer muchas cosas. O sea, hay muchas maneras de producir dinero. Hay muchas maneras de ser uno mismo, hay ciertas identidades y a veces uno está en su full como brillo y a veces no, la pasé muy mal en muchas ocasiones, pero creo que toda esa resistencia, la soledad que te pega tan duro, los inviernos, yo no fui a Colombia por 3 años, que eso es muy mínimo a comparación de mucha gente Claro. que no puede ver a sus papás o su familia por mucho más tiempo. Entonces creo que todas esas cosas a la final yo creo que más que te formen y te hagan más fuerte, en mi caso me ayuda muchísimo a apreciar lo que tengo ahora. Porque yo nunca, o sea, yo obviamente llegué con ciertos objetivos, pero venía como que, bueno, voy a aprender inglés y luego miramos, 8 años después aquí estoy.
pero la vida me fue respondiendo porque entonces yo era muy curiosa, yo me iba a todos los foros que había, yo quería, digamos, llegar a algún lado, no sabía cuál específicamente, pero me acuerdo el primer día del trabajo en el que estoy, ahorita en AP, mi primer día de trabajo, como que yo entré, yo como, wow, o sea, yo nunca me imaginé poder estar acá y lo estoy, y pues nada, creo que más allá de coger carácter, porque siempre lo he tenido, muy fuerte además, eh, me ha ayudado a apreciar cosas. ¿Y qué es lo que te hacía no querer regresar? Porque también hablábamos de eso y eso creo que es otro tema del que habría que hablar. Es que en algún momento de los procesos migratorios, si tú pues ya no sientes que este ¿Que lugar es conectas? cómodo, que Ujú. conectas o que no te está dando lo que necesitas, está bien volver. Sí, Pero creo que hay mucha mirada condenatoria de uno mismo y también del resto como fracasó porque claro. volvió y no aguantó y no es súper fuerte y cualquier otra cosa. Sí. Pero en tu caso particular, ¿qué cosas ibas a encontrar? Porque me imagino, ¿tuviste algún momento donde dijiste, me voy a volver o nunca? No, nunca. Nunca, ni uno solo, No, ni en tus peores así, ni en mis de que no peores tengo momentos. plata. No, ni en mis peores momentos. eh, Nunca. Siempre supe que esa no era una opción para mí. Y no era una opción por el tema del fracaso ni nada, sino que yo conecté también con... No sé, es como cuando haces tu clic con una persona o con tu comunidad o con ujú, algo. Es como que yo siento que era aquí donde yo debía estar. Entonces yo fui como que mi mm, primer año, yo tenía la visa de estudiante y fui a Colombia después del primer año que estuve acá. Fui a Colombia como por un mes. Y nada, no conecté con muchas cosas que yo decía como, porque bueno, si nos vamos más atrás, más delante, yo siempre en Colombia, en Bogotá específicamente, sentía que yo no pertenecía, mm, como que muchas veces yo sentía como no, yo sé que, o sea, como que no podía ser tan yo, no podía ser, hay muchas cosas de la cultura colombiana, bogotana, en las que yo no comparto ni me siento tan cómoda, pero no podía ser yo, o sea, entonces, como, y acá, pues nada, o sea, acá obviamente 100%, pero eso, entonces es como que yo decía como no, no, siempre me sentí muy conectada, nunca fue para mí, nunca una opción. No, no, no. Pero lo que tú dices, que creo que también es una cosa de la que se debe hablar, específicamente porque también hay que entender el contexto en el cual cada persona migra, total. en el contexto en el cual cada persona se mueve. Y siento que en ese momento como que para mí, incluso si me hubiese tocado devolverme y eso, yo creo que no era como un fracaso porque básicamente yo no tenía ningún objetivo acá más allá de llegué, vamos a ver. O sea, yo llegué de una manera tan ignorante y eso a veces me da pena contarlo que yo literalmente le dije al señor yo tomé un Uber, man. O sea, de JFK hasta Uptown. O sea, ella, marica, literal, con sus maleticas, sus trencitas, la gallina al hombro. O sea, literal, ella llegada del pueblo. Y le dije al señor, le dije como, esta dirección. Y el señor me dijo, ¿eso es en Manhattan o Queens? Y yo, no, Nueva York. Marica. O sea, ella ignorante. Yo ya no leyó, marica. Ya existía el internet. O sea, Está como yo que te digo, esto es en Brooklyn y tú estamos en claro. Brooklyn. Pero, marica, ella ignorante. Yo llegué con ese nivel de... También no sé si inconscientemente, porque también puede ser esto muy inconsciente de yo no investigué nada, yo me lancé y acá llegué. Bueno, obviamente imagínate cuánto me salió ese Uber, ¿no? Ahí me quedé como sin el 15, 20% de lo que había traído y yo, ok, no, marica, horrible. Pero bueno, volviendo al tema, en el contexto en el que uno se mueve y siento que específicamente ahora, tal vez cuando yo llegué todavía existía el tema de que tú podías hacer eso. Hay gente que, y yo lo veo mucho en la prensa colombiana, que es digamos la que sigo leyendo, hay mucho como esta persona se hace $8.000 mensuales limpiando casas. Y los comentarios de la gente, claro, acá en Colombia no nunca se puede hacer eso. Es como, bueno, pongámoslo en un contexto. ocho mil Mm, dólares en ciertas ciudades es nada. nada. ¿Sí? Ganarte $2.000 es nada. Mm, Entonces yo creo que eso hay que hablarlo y además también nosotros, uno de los objetivos de reinterpretar también es como también desmitificar un poco que acá es la tierra prometida, porque la gente cree que allá, cuando la gente dice, no, eso allá todo es más, no, acá estamos en una situación compleja, las situaciones son complejas. Hay gente a la que le funciona y hay gente a la que no le funciona. Y creo que el tema de la vergüenza de yo no pude lograr lo que vine a hacer, es un tema todavía muy no sé cómo llamarlo, si tiene pero es un tema como muy del complejo. Es un tema complejo en ciertas personas, ¿no?
Porque la verdad también hay otro grupo de personas que no vienen acá porque quieran triunfar, sino porque básicamente los quieren matar en su país, etcétera. Claro. Y su sueño es volver. Pero hay personas que sí, digamos que creo que es a las que nos estamos refiriendo ahorita, que creen que devolverse es lo peor que les puede pasar y es como, no. Acá como te puede ir bien, también te puede ir mal, o como te puedes sentir un día bien y al otro día dices como me aburrí. Y está bien, porque no es que acá todo sea maravilloso y todos estemos obligados a, entre comillas, triunfar, porque ¿qué es triunfar, básicamente? Igual y creo, o sea, hablando de mi corta experiencia migratoria, que es distinta a la tuya, em, en este estadio como que evalúo y digo también es una cuestión de paciencia, o sea, de Ajá. una negociación con uno mismo, de que como tú dices, hay una suerte de borramiento cuando llegas de quién eras, qué hacías, qué tan importante o no podías haber sido en el contexto pequeñito de tu país. Y es empezar de cero. Es impactante, es difícil, Sí, eh, pero creo que a la larga, como tú dices, si es que sigues haciendo algo que está conectado contigo, como en tu caso el periodismo, mira, las cosas se exacto. dan, pasa algo, Has tocado un punto muy pero importante. requiere como comer un poco de cemento un tiempo, ¿no? Ujú. Y esto sin romantizar, porque es que entonces Claro, claro, también claro, puede haber claro. momentos donde realmente, no sé, No se da. no vas a comer cemento 5 años. Exacto. O depende, Sí, si tienes que quieres, ponerte pero... también un deadline, ¿cierto Exacto. yo? Tienes que ponerte un deadline y estoy totalmente de acuerdo que es un tema de paciencia. Yo soy la persona más impaciente y más ansiosa del Ujú. planeta Tierra después de Oscar Molina. Hola. Después tuya, después de ti. No, mentiras, pero sí soy muy como de quiero las cosas ya, quiero las cosas Ajá. ya. Y yo Ujú. llegué, creo que con esas... Y la vida me fue poniendo como, no, no querida, o sea, estás en Nueva York, o sea, acá hay gente buena y tú eres parte también del montón. Ujú. Y creo que eso es un regalo brutal. O sea, que te pase eso es tremendo regalo. Porque donde estás en un grupo, digamos, ahí sí, como que en tierra de tuertos, ¿cómo es que en tierra de ciegos el tuerto es rey? Ujú. Tal cual, porque cuando estás solamente en un grupo más pequeño, tú dices, bueno, te puedes convencer de las cosas y ya y vivir. Yo a veces me pongo a pensar cuando estoy en mis momentos, no sé, de existencialismo, digo como, ¿qué hubiese pasado si yo me hubiese quedado en Colombia, hubiese seguido trabajando? Digo, tal vez estaría en el mismo trabajo, porque era como lo que ya podías lograr. O bueno, no sé, tal vez no, pero era como que yo a veces digo como era hasta ahí, ¿no? Hasta ahí era como que, no sé, me hubiese tocado envejecer en la redacción, no tengo ni idea, pero cuando vuelvo aquí digo como qué regalo tan bonito y es que a ti, a esta ciudad, te obliga. Hablo específicamente de Nueva York porque no he vivido en otra ciudad en Estados Unidos, pero te empuja tanto a sacar lo mejor y lo peor, que es un regalo bonito porque a mí me pasa muy constantemente cuando vuelvo a Colombia y yo hablo con personas, yo siento que a mí Nueva York, o sea, lo que maduraba en 2 años en Colombia, en Nueva York lo maduras en 6 meses, marica. Entonces, porque tienes que coger, o sea, tienes que cogerte de ti mismo. Es como no tienes nada más. Acá, volvemos al contexto neoyorquino, tienes muchos amigos y a veces amigos, no sé, yo tengo la fortuna de vivir con mi gran amiga Kate, o sea, ¿quién tiene esa fortuna? Pero no siempre fue así. Y por más de que tú seas muy amiga con una persona, la gente tiene su vida. Y la gente va a seguir su vida y hay momentos en los que no, para mí lo peor, por ejemplo, cosas que a mí de este país, no sé, como de mi experiencia migratoria, cuando me he enfermado, uff, a mí se me, o sea, ahí sí es como que quiero volver a Colombia y quiero como mamá, pero fue pucha, después miro atrás y yo digo, "Uf, no sé, yo me acuerdo de una escena que fue bastante, yo digo, ¿cómo, o sea, cómo lo logré? Me acuerdo que durante la pandemia me dio por mirar unos videos de ejercicio. O sea, ella tampoco había hecho ejercicio hace 200 años y dijo, en la pandemia, como todo el resto del mundo, va a hacer ejercicio. Y me puse a ver unos videos y obviamente que el video no decía que había que calentar, que nada, yo la más ignorante, otra vez naif. Y, marica, me puse a hacer ejercicio. Al otro día, yo paralizada, o sea, no me podía mover. No me podía mover y me tocó como por 3 días arrastrarme de la cama al baño, porque además yo vivía sola, ¿no? Entonces, claro, me tocaba literal, marica, o sea, como que me bajaba de la cama, no tenía ni a mi gata Joaquina, nadie. Me iba así arrastrando como por 3 días, ¿no? Es el estado más miserable de la vida, marica, porque me dolía todo, era pandemia, nadie podía ir a mi casa, Mm. porque en ese entonces que no teníamos ni vacunas, ni no se sabía que era este virus. Bueno, no, marica, cosas así que es como que fue pucha, pero eso. Creo que, volviendo ya para cerrar el tema, el contexto es muy importante, el contexto en el que emigras y el no compararse. Cada quien tiene procesos y uno no puede estar,
creo que la vida y particularmente el proceso migratorio es un proceso muy individual. Tú puedes migrar con pareja, puedes migrar con gente y todo eso, y hay personas que están allá. Yo conozco personas que migraron conmigo y todos tenemos todo el resultado hasta ahora, porque no sabemos, seguimos en este proceso, porque una vez migrante, siempre migrante. Hasta ahora todos tenemos vidas totalmente distintas y hay procesos a los que uno se les ha facilitado, otros no, etcétera. Ya creo que caímos en ese momento que se burlan constantemente de los podcasts, que es como existencial de... Y entonces la vida La vida. requiere que luches y paciencia. No, pero es que a la larga un poco es eso, de verdad. O sea, y Nueva York, como tú bien dices, tiene esa particularidad. Yo creería, bueno, también he podido estar como en algunas ciudades de acá y sí hay sus dinámicas propias en cada sitio, ¿no? Aquí es como por la misma población, tantas culturas, todo y el ritmo, ¿no? Eso sí es definitivamente una particularidad. Vuelvo hacia algo que dijiste que me llama mucho la atención, que es como que aquí podías ser tú. Ujú. ¿En qué sentido? O sea, ¿qué de lo que eres o estabas haciendo en ese momento no eras en Colombia? Claro, contexto nuevamente, ¿no? Yo me mudé en 2016, o Ujú. sea, antes de la Me Too era todo aquello. Mm, Porque Me Too estalló 2016, 2017, si no estoy mal. Yo, digamos, creo que lo que sentía y la inconformidad que sentía desde muy pequeña, esto empezó muy, 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 muy pequeña, yo creo que como que como que mi vida mi identidad se dividió en dos cosas, siempre como que un extremo y otro. El tema, por ejemplo, yo me crié con mujeres, o sea, digamos, mi mamá, mis tías, siempre he compartido mucho con mujeres, primas, estudié en colegio de mujeres de monjas, etcétera, etcétera. Y había como ciertas identidades. En parte, mi mamá, una persona que tiene un carácter fuerte, es totalmente una líder, es una ujú. persona open mind, rebelde, digamos, en su contexto, que es muy yo, digamos. De eso lo aprendí un poco de ella, esa fue como mi mayor influencia. Por otro lado, también estudié en un colegio de monjas, donde todo era ser delicada, ser como la Virgen Mm, María. Cosas de ese tipo que era como, hay que servir a Dios, hay que tener un modelo de feminidad y pues marica, era como dos contextos, pero a la vez, y acaba como esa tercera, me decían como que yo tenía un carácter muy fuerte, no sé qué, entonces yo crecí como que no sabía cómo identificarme ni cuál era como la mujer socialmente aceptada y más en Colombia, ¿no? En Colombia, mm, donde Colombia es un país de la belleza, donde las mujeres, digamos, tenían cierta identidad. Era lo que veíamos en ese momento. Ahora no es así, las cosas han cambiado. Pero durante toda mi vida, un poco adolescente y como joven, no sé, como en los 20, yo decía como, no me cuadra, digamos, yo nunca salí con muchas personas, tendría por ahí un novio, no sé, no salí con muchas personas en Colombia, como que sí, obviamente tuve mis dates, pero el tema era como que yo no me sentía conectada porque creía, yo había puesto mucha energía en mi vida laboral, como en mi carrera y todo eso, pero no me sentía conectada con mi vida sentimental, como que no podía ser yo, y yo pues no soy, yo soy una persona de carácter muy fuerte, yo soy una persona muy líder, muy todo, pero también soy una persona muy suave, tierna, detallista en cierto sentido, y creía que esa parte no la podía conectar con nada ya un poco, porque como que caía mi imagen y entonces no podía triunfar en él. No, es un enredo obviamente mío en mi cabeza, que seguramente nunca fue verdad, pero siento que me faltaba como llegar a esas conclusiones acá. Y llegar, por ejemplo, yo no leí literatura feminista en Colombia nunca. ujú. Y yo, lo que te digo, mi último trabajo fue en un ambiente demasiado misógino, porque este jefe, el tipo decía que, ¿cómo era? Que las mujeres no le daban la talla al grupo de periodistas políticos de El Tiempo, es el periódico. Y, y contrataba mujeres y las hacía, o sea, llorar y era como, usted no sirve, usted no funciona, así te lo decía. Pero no era tanto, el problema no era tanto él, sino el grupo de hombres que lo rodeaban, Ujú. porque eran periodistas que era como, él es así, eso. Entonces era como socialmente aceptado. Y tú eras básicamente la secretaria. Entonces, básicamente el tipo quería era secretarias. Y yo no entendía, yo, marica, yo creía que el problema era yo. Y yo decía, no. Entonces yo entré ahí, varias amigas conocidas habían pasado por ahí y me decían, no, marica, ese tipo es lo peor, es lo peor, es lo peor. Y yo sí. yo, yo tengo un carácter fuerte, yo hablo duro. No, ay, obviamente, Juanita ingenua. Nuevamente, naif. Novio, no, o sea, el tipo es un hijo de puta y es un hijo de puta con todas, conmigo, con la mamá, con quien sea. O sea,
menos con los hombres. Porque el tipo era como que cada vez que veía a un hombre político era como el amor de mi vida, ¿no? Pero anyways, más allá de eso, yo no entendía, yo decía, ¿será que es la culpa mía? ¿Será que no sé qué? Yo me empecé a cuestionar si yo era inteligente, si yo Mm, era capaz. Llegué acá a Nueva York y claro, o sea, era Me Too, todo, empecé a consumir mucho literatura feminista, muchas cosas. Yo, wow, o sea, todo lo... Entonces como que ahí conecté muchas cosas que me habían pasado en la vida, tal vez es eso, más allá de la imposibilidad de ser yo misma, pero empecé a conectar muchas cosas de la vida que me dieron respuesta a decir, ah, yo estaba right, sí, o sea, o sea, yo estaba right en ese entonces y no era como que yo sentía que no podía ponerle nombre a muchas inconformidades que yo tenía, tal vez es eso que yo tenía, vivía muy inconforme y no podía nombrarlas y no podía hasta que llegué acá y conecté muchas cosas, específicamente sí, con el feminismo, los feminismos, pues. Y ahora para balancear un poco, porque si no podría parecer que es Latinoamérica el problema, digamos. Ah, no, 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 no. ¿Qué inconformidades tienes acá? O sea, también me imagino que la ciudad como tal te despierta otras nuevas Claro. inconformidades. Sí, no, y muchas, y muchas. Yo creo que temas de desigualdad, ¿no? Acá ves mucha desigualdad y a mí eso es un tema que me afecta demasiado. O sea, el tema de la desigualdad, el tema de, aunque tú no creas, existe y pues bueno, eso lo vimos, ya mucha gente lo sabemos, existe mucha gente que es una conservadora en silencio, ¿no? Muchos Mm, gente que es mm, machista en silencio, eso, hay ujú, un nombre para eso, pero todavía siento que existen muchas cosas de las cuales yo estoy muy inconforme, de la desigualdad. Para mí, yo soy muy sensible al tema de las infancias, me incomoda mucho. Me incomoda mucho lo que está pasando con las infancias migrantes. No coincido como que la gente no se indigne por ciertos temas que tienen que indignarse, ¿no? Y por la gente, digo, como la ciudad, las organizaciones. Hay gente que como que cree que ya todo está bien, ¿no? Y no, no todo está bien. Entonces sí hay ciertos temas que me incomodan. Personalmente siento que cuando lidio con temas de desigualdad, machismo y también, ¿por qué no? Racismo, ¿no? Yo soy una mujer latina, mi inglés, pues los que les digo, lo aprendí hace 8 años, recién llegada, todavía no creo mucho en mi inglés, es decir, no hablo, lo hablo, pues, trabajo en inglés, todo, escribo en inglés, pero, y seguramente es una cosa que todo el mundo dice, no, bien, pero yo soy como, no. O sea, yo sé que nunca voy a ser como, pues, bilingüe full, ¿sabes? Orgullo bilingüe. Pero, chiste interno, pero es una cosa con la que yo convivo todos los días porque sí he atravesado por situaciones donde la gente es súper condescendiente conmigo, donde todavía tú ves que la gente te trata diferente porque eres latina o te ven como una mujer latina y cambian el trato. Entonces como que yo con eso convivo mucho y soy, ya ahorita, digamos, tengo como argumentos muy fuertes frente a eso. Antes como que me dejaba llevar más y decía como, bueno, es que no comprenden, no entienden. No, para mí la ignorancia en este momento del mundo no es excusa para muchas cosas. Y eso me lleva también a preguntarte por esa cercanía, no solo con los feminismos que ya les has mencionado, pero sí con lo femenino, con las Mm. narrativas femeninas que incluyen, por supuesto, la comunidad LGBTIQ+. ¿Eso de alguna forma también influenció? No sé, quiero decir, ¿sentiste que acá quise hacer un espacio donde te podías nutrir más Total, de personas de la comunidad? Eso, no sé si eso total. Yo también... creo que sí, un poco conectado con la otra pregunta, lo que te digo, yo siempre viví como en estos dos mundos, en esta incoherencia donde veía muchas figuras femeninas y no decía, yo decía, bueno, ¿cuál es la correcta? ¿No? Porque como que te hacían dar a entender que había un modelo, ¿no? Que no Ujú, podían ser varias, había ujú. un modelo. Entonces, yo pasé por varias etapas y tuve mucho maltrato en cierto sentido, donde hubo gente muy cercana a mí que era como, usted nunca va a conseguir pareja porque tiene un carácter muy fuerte, y las mujeres como usted, no, cosas así. Trauma, ya resuelto en terapia. Trauma, ya resuelto en terapia. Pero pasé por muchos como cuestionamientos de qué era ser mujer, qué mujer quiero ser yo. Eh, Hay muchas autoras que abordan este tema de yo era la típica que decía, yo soy más amiga de los hombres que de las mujeres, cuando era niña, ¿sabes? Porque entonces eso era como ser cool. Entonces yo pasé la etapa de ser cool. Entonces yo era la cool amiga de los hombres, ¿no? Entonces seguramente hablaría mal de las mujeres, no tengo ni idea. Pero no me acuerdo, pues esto era cuando era chiquita. Entonces yo era cool por ser así, ¿no? Entonces yo tenía más amigos hombres que mujeres. Mm, Obviamente, luego ya cuestionando esto, o sea, la forma más grande de machismo, porque era básicamente como que negando un poco porque entonces, ¿qué pasaba?
porque las mujeres las vendían como que, ay, las mujeres son bobas, las mujeres son tontas. Y yo decía, yo no quiero que me clasifiquen así. O sea, yo no quiero ser la bobita, Mm, o sea, la tonta, porque básicamente toda la representación de las mujeres eran las que estaban llorando, esperando que el hombre las salvara por un amor, que querían gustarle al hombre, y yo no sentía esa necesidad. Entonces yo era como, yo no quiero que me clasifiquen en las que no, en esas mujeres, que era como el único modelo yo quiero pertenecer al mundo de los hombres, porque ¿cuál es el mundo de los hombres, marica? De infinitas posibilidades mm, en ese entonces y ahora en muchos aspectos. Entonces yo decía como yo no quiero pertenecer al mundo de no se suba a ese árbol porque se le ve nada, o sea, ¿sí me entiendes? Yo quería explorar. Entonces yo dije, me voy para el lado de los hombres. Luego, digamos, ya después dije como, no, ¿qué estoy haciendo? No, o sea, ni siquiera fue consciente, fue que obviamente me empezaron a gustar los chicos, todo el cuento, pero era como que tampoco quería, digamos, como que yo decía como, no quiero, siempre he tenido como un tema con el poder y sentía como que mi poder más grande era como mi carrera, lo que yo sabía. Tuve relaciones con muchos hombres que eran como muy celosos de lo que yo hacía, o sea, ay, horrible. Bueno, eso es otro podcast. Pero sí, pero entonces que era como que yo decía como no va a pasar. Entonces mi feminidad se fue creciendo, entonces yo ahora entonces era la fuerte, la que tenía una carrera un poco a lo femme fatal. ujú, Y vuelvo, y enterrando mucho mi tema emocional, de ser más emocional, más tierna, más de sí, quiero ser querida y querer. Entonces eso lo enterré, o sea, lo enterré forever. O hacer comunidad, no sé qué. Bueno, nada, Nueva York pasó y empecé a decir como mi mayor fortaleza son mis amigas, la sororidad que yo creé, hablar con mis amigas, mi mayor fortaleza es conversar con mi madre, tener mi hermana, mi mayor fortaleza ahora es precisamente esa sensibilidad que tengo por ciertos temas. Y creo que fue Nueva York, o el tema migratorio, la madurez también, ¿no? Convertirme en adulta, que hizo que yo pudiera ser como merge de todas esas cosas, de todos de esas mujeres y modelos de mujeres que me inspiraron por una u otra razón en una. Entonces digo como, o sea, ser tierna y eso no me quita o sea, querer que te hagan cariñitos y eso no te quita la fortaleza y eso. Pareciera estúpido, pero llegar ahí es un tema, sí. mm. ¿Y cómo reinterpretas también, me parece importante hablar de eso, la latinidad o Oh. tu latinoamericanidad incluso? Es Uh, decir, porque creo que eso sí es parte importante de lo que pasa en este país, ¿no? sí, Llegar y de repente empezar a perder una identidad, a asumir una identidad que te asignan. Pero también es interesante porque es que entonces te empiezas a hacer esas preguntas también, ¿no? total. Em, y uno conecta también con cosas con las que no estaba tan conectado en su país, Es ¿no? verdad. ¿Cómo ha sido en ese caso tu proceso? También he pasado por muchos cuestionamientos. Yo creo que lo puedo escribir con un ejemplo que recién llegaba yo acá, obviamente esto basado en la ignorancia, yo era como, ¿cómo es que la gente dice que es latina y no habla español? O sea, para mí eso era Mm, como, ¡ah! ¿Cómo así? ¿Por qué? Y entonces mucha gente era como, no, hablo latino y yo como, pero no hablas español. Buah, ignorancia, ¿no? Luego, obviamente, Mi gente mi latina. gente latino, literal. Pero yo nunca no me nombré como una persona latina, sino hasta que llegué acá, porque en Colombia, pues uno es Claro, claro, claro. colombiano, o sea, Sí. no es como que tienes que nombrarte más. Yo me nombré latina acá y cuando empecé, digamos, a hablar con gente, literal, fue como hablar con gente, a estudiar, hicimos la misma maestría, todo el cuento, fue que yo dije, como claro, ser latino es un espectro muy grande. Mi relación con la latinidad creo que ahorita, digamos que traté de ocultar, cuando llegué yo dije como no, o sea, quiero aprender inglés, quiero, como quiero pertenecer, quiero como hacer como immersive, como que literal, quería Ujú, como ujú. asimilar, lo que llaman, ¿no? Como que quiero que me asimilen. Ahora es como es mi superpower, o sea, a mí no me interesa que me veas como una más, o sea, como que amo mi acento, o sea, o sea, Sofía Vergara, literal, o sea, amo mi acento, no lo oculto y hay días, yo, digamos, hablo con gente, digamos, no quiero decir importante, pero gente, digamos, que tiene un grado más arriba que el mío en temas laborales. Ujú, Y hay días que a uno no le fluye, porque eso pasa en el mundo bilingüe cuando tú estás, a veces hay días que no fluye el segundo idioma, ni el español ni el inglés, y ujú, yo ya ujú. con eso soy muy open, digo como, estoy en uno de esos días, I'm so sorry, bla, 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 y es como, ya lo incluyo en mí, ¿no? Es como, yo soy esto, o sea, no puedo negarlo, o sea, yo no me voy a poner mañana la más gringa tampoco. Hay gente que sí, o sea, hay gente que sí, respetable,
Mi relación con Colombia, creo que cuando me fui era todavía muy de, oh, quiero como estar pendiente de lo que pase, quiero que bla, 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 bla. Ahorita, digamos, estoy un poco más distante por un tema más que todo de salud mental, porque estoy como muy inmersa en las noticias de acá, Estados Unidos. Es como, bueno, si me pongo a leer aquí de allá, pues Ujú. tampoco. Pero sí siento que a medida que voy creciendo, como que me da más nostalgia. O sea, como que tengo más añoranza de Colombia y no sé si es como que ya soy una señora. Antes era como no, pero ahorita es como que, ay, sí, tan linda la música colombiana, todo. Pero sí, no, creo que he podido como conciliar me he podido reconciliar más con Colombia y sobre todo con mis raíces. Yo creo que más allá de Colombia como el país, porque Colombia es un país muy diverso que tiene bastantes identidades. Creo que con mis raíces, como yo soy una persona de pueblo y sí he notado, yo digo como, ¿qué significa eso? Tú dirás, ¿qué significa? Juanita de pueblo vive en una ciudad gigante. Ujú. Pero yo me comporto todavía como una mujer que nació y creció en Sopo, Colombia. O sea, de saludar, yo soy muy de hacer la comunidad, de si llega alguien ofrecerle algo. O sea, eso es muy colombiano, muy de pueblo también, que me gusta como hacer comunidad donde vaya. Ese tipo de cosas, no sé si son esas específicamente, pero sí, sí me comporto todavía como una persona del pueblo, total. Y me levanto 2 horas antes, como lo hacía en el pueblo, para llegar a la ciudad. Pero es que finalmente todo termina siendo una suerte de pueblo, ¿no? O sea, todos somos Exacto. microcomunidades, microcosmos que... No, y sobre todo acá en Nueva York, donde la ciudad es tan grande, pero claro, cuando tú vives en ciertos barrios y eso, ay, qué chévere hablar con la gente. O sea, es como que siempre vas como a una nueva ciudad o a sí, como un pueblo, pues. yo creo que ahora que lo converso contigo y que también para mí ha sido un descubrimiento como en estos años que he estado por acá, es precisamente el poder de la comunidad. Y, Sí, y yo sé que suena como cheesy, súper así desgastado decirlo, pero realmente es poderoso porque es que dependes de tu comunidad. dependes. Tu familia no está acá, entonces es tu familia elegida y es importante en un país como este tener esa red de apoyo. A mí esa reflexión me llegó, yo creo que tarde en la... No, no, no puede ser, tampoco soy anciana, pero en la pandemia. O sea, Mm, yo vuelvo y digo, con todas estas ideas que tenía sobre mí misma y sobre cómo me había educado, yo era como, yo puedo sola. Y es como que yo me las daba, ¿no? Era como que yo he hecho muchas cosas sola. Tal vez un poco porque también había una Juanita también que estaba cansada, agotada después del proceso migratorio y todo. Estaba como, uff, lo he hecho todo sola. Literal, porque lo había hecho todo sola. Entonces mm. era como que, pero yo lo votaba, era como un tema como de agresivo, era como muy, yo puedo sola, yo no necesito de nadie. Si nadie viene, literal, si estoy enferma me arrastro hasta el baño sola y así estoy bien, ¿no? Era como, estoy bien. Luego en la pandemia, que me empecé a sentir muy sola y eso, dije como qué importante han sido mis amigos en este camino. Mm, Ya después empiezo a conectar con más gente y lo que te digo, uff, eso me ayudó mucho a apreciar lo que me rodea, a decir, ay, no, no lo tomo for granted. O sea, el hecho que un amigo me dé, o una amiga, o quien sea, me dé 5 minutos de su tiempo, que en una ciudad que tiene todo, no sé, por ejemplo, hoy, ¿no? Que está, nevó, llovió y tú viniste conmigo a hacer esto. Yo esas cosas no los tomo for granted porque digo como, eso lo hace la familia, ¿no? ujú. Cuando tú dices como, los únicos que van a hacer eso por ti es tu familia. Yo he tenido, o sea... Mi amiga Kate me ha acompañado al médico, o sea, cosas así que hace tu familia, porque precisamente esa es tu familia. Entonces, creo que eso fue mi gran aprendizaje de pandemia, entre otros. Y bueno, para ir cerrando, 2025, nuevo año, Qué un delicia. nuevo libro, una nueva página. Pues eso es para Oscar, para Oscar. En otra Eh, entrevista nos contará de eso. en otra entrevista. ¿Qué te interesaría reinterpretar el próximo año? Eso es una gran pregunta, ¿no? Porque yo soy como vuelvo y digo, como soy una persona muy curiosa, quiero hacer todo, muchas cosas y tengo mucha energía para el próximo año. Generalmente tengo mucha energía, pero creo que para el próximo año siento que voy a enfocar mucho mi energía en este proyecto, Mm, en que quiero reinterpretar también, ¿no? Porque todo se mm, está como creo que puedo experimentar en un nuevo formato, etcétera. Y también creo que yo misma quiero reinterpretar mucho, seguir reinterpretando como lo que me gusta. Siento que puedo explorar nuevos talentos y ahí voy, ahí voy. O sea, como que cada día, no sé, cosas tan pequeñas como que ahora estoy montando bicicleta. Yo, para la gente que no sepa, obviamente no, esto no lo sabes, no creo que no lo sepas ni tú, a mí me da pánico.
O sea, me daba Ah, no pánico, sabía. marica, yo... Además porque, bueno, empecemos, mi sobrino, tengo un sobrino que se llama Martín, tiene 10 años. Tengo un triciclo, porque no es ni una bicicleta. ¿Por qué? Porque a mí me da miedo los carros, entonces yo pierdo el equilibrio muy fácil. Pierdo el equilibrio muy fácil en todo, no, pero en este sentido como que siempre me dio mucho pánico porque cuando era chiquita me atropelló una bicicleta. O bueno, O sea, entonces tienes fobia a las bicicletas. no a las bicicletas, sino a los carros. Como Ya. que me dan mucho miedo los carros. Bueno, en fin, nada. El punto es que ahora estoy con un triciclo que pues obviamente ahí no pierdes el equilibrio y me siento Mm. la persona más feliz. Mi sobrino me manda un audio y me dice como, tía, ahora no vas a perder el equilibrio. Y yo, gracias. Pero el punto es que me estoy atreviendo a hacer cositas que de pronto de niña no me atrevía porque eso, es que no, eso es otro podcast, pero ah, yo he sido muy atrevida para muchas cosas en la vida, como eso, venirme a Nueva York sin leer que era Nueva York, básicamente. Para eso soy, he sido muy valiente, pero para otras cosas soy una gallina, o sea, para otras cosas, para ese tipo de cosas yo soy como, no, no lo puedo hacer, me meto en mi mente, me quedo en mi mente, ya ahí no funcione. Entonces me estoy atreviendo a ese tipo de cosas, un poco, no sé si más motrices o qué, y eso me alegra mucho la vida porque conecto mucho con mi niña interior. Que de eso se trata al final, ¿no? Como Exacto. de, Es como que estoy en ese disfrute. de regresar a las cosas que nos debemos. Y nada, yo te agradezco porque, bueno, creo que para mí también es muy simbólico estar acá. Me ha hecho pensar mucho en que, claro, mi llegada también a este país y a esta ciudad fue por un motivo muy particular y también yo pensé que era una cosa temporal, ¿no? Y de repente estar aquí como seguir el camino y Sí. compartiéndolo y como ir pensando eso, porque también creo que es importante, ¿no? Además que tú has Como ido y vuelto también. yo he ido y vuelto y estoy todavía en ese limbo, digamos, de ver qué pasa, ¿no? Es Pero que uno siempre está en movimiento y creo que esa es la vida. Yo creo que uno siempre, la gente cree que el objetivo del año o lo que sea es buscar una respuesta, como mm, quiero llegar ahí. Es como básicamente quieres llegar ahí y de pronto llegas, sí, pero te vas a seguir moviendo, ¿no? Creo sí, que cuando uno aprende eso, que todo es un movimiento y que a donde llegaste te va a abrir más bien nuevas preguntas, que es fascinante. O sea, si lo miras así es como fascinante porque nunca acaba y creo que eso es maravilloso. A mí me encanta eso. sí. Así que compartiremos las nuevas preguntas del próximo año. Ojalá. Gracias. No, gracias a ti, te agradezco mucho por estar en este episodio. No, pero sí, por darme esta oportunidad, porque era algo a lo que no me había atrevido y no me atrevo fácil. Y yo a veces soy buena hablándole a la cámara, como, pero como de mí misma, uff, me cuesta un poco, honestamente, aunque no lo crean. No, Entonces, pero muchas gracias. hoy No, ella hilaste tu historia fluyó, ya. ya todo, o sea, ya, un libro, hazme un libro, por favor. No, no hasta allá, pero sí, te agradezco mucho. Qué bueno, qué bueno. Eso es un signo de confianza, creo. También como hablar entre amigos es mucho más fácil siempre. Sí, 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 no, y siento Y, exacto, como y que, tener cosas en común. O sea, me refiero a que precisamente cuando pensamos de esta conversación fue como, claro, o sea, nos encontramos en un momento muy particular, digamos, de nuestras vidas. Y cuando nos todo lo, conocimos. cuando nos conocimos y todo lo que ha seguido pasando está atravesado por esas experiencias, ¿no? Total, Y las total, sí, sí, dudas sí, y precisamente como entender qué es lo que nos va pasando a medida que pasa. claro. Y es bueno tener ese apoyo, o sea, porque digo, también hacerlo aquí sin que alguien te sirva de espejo es como, puede ser también de mucho vértigo, ¿no? Es decir, Sí, como sí, no saber así a dónde puede pasar o hacia dónde puedes ir, digamos. total, total, total. Y en tu caso, claro, de manera particular, yo digo que es simbólico porque gran parte del hecho de que yo siga aquí, y te lo he dicho a ti siempre y puede sonar como muy místico, pero tiene que ver con una conversación Que volvemos a la superstición. donde tú me dijiste, claro, como, oye, ¿por qué no aplicas esta visa? Y entonces yo sí creo que está como conectado eso, ¿no? Total, es que Es una todo explicación que yo me conecta. doy, porque digo, bueno, igual, o sea, te conocí casualmente en un lugar y ese día Casualmente en un necesitaba lugar se quedó en mi casa y hablamos hasta las 6 de la mañana el primer día que nos el primer conocimos. día y como que igual ahí me diste una pieza de información que era clave para todo esto que iba a venir adelante Sí, y que yo no sabía que iba a pasar, ¿no? Que nunca se sabe y por eso también es como, es misterioso, pero también es lleno de nervios claro, de no, no, qué pasa y para después. fin, yo creo que el último consejo, y ni siquiera consejo, es como esa reflexión que yo saco de todo esto, es que tú tienes que abrazar la incertidumbre.
Ya. Y buscar también esa afirmación, porque creo que lo que tú dices, cuando yo te dije eso y muchas cosas de las cuales también yo he buscado reafirmación, es Mm, como simplemente buscar como, a veces uno quiere la señal, ¿no? La señal final de que esto mm, sí está bien, dámelo. A veces simplemente a ti te hizo eco eso. Y eso ya quiere decir que es tu respuesta, de alguna u otra manera. No es como que intencionalmente la persona te la haya querido dar, sino que tú estás abierto a esa respuesta. Y esa respuesta si te resuena, pues ahí es, ¿no? Y vamos a probarlo y hacerle. Como puede salir bien, puede salir mal, pero a lo que yo voy es que como que a veces esa incertidumbre, vuelvo y digo, así como muchas cosas son un regalo. Son un regalo. totalmente. Son un regalo. Te agradezco mucho y nada. A A ti. los oyentes siempre visítenos en www.reinterpretar.com y nos vemos en Y 2025. nos vemos en Bye 2025 bye. sobre bicicletas. Adiós. Equilibrios.